Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días en este nuevo encuentro de Datos UBA, Ale, es nuestro encuentro 15, ya avanzamos un montón, nuestro encuentro 15. Hemos tenido dos clases conversando sobre el texto de Dónde aterrizar de Bruno Latour, y hoy lo que queremos empezar en realidad a ir planteando es algunas otras cuestiones que están vinculadas con Latour, pero que tienen que ver sobre cómo se construye o cómo se constituye una idea original, cómo se organiza una narrativa, eh, desde qué lugar uno puede pensar formatos no lineales, que en realidad también nos va mostrando Bruno Latour. Estamos admitiendo a personas, admitir a todos. Entonces, Caro, vamos a ir saludando. Hoy tenemos de co-host a la jefa de trabajos prácticos, Carolina Urufat. Y bueno, como siempre, nuestra conversación con nuestro titular y que nos saludamos en vivo y en directo al doctor Alejandro Pisitelli. ¿Cómo le va, profesor, doctor, ¿Qué máster, dice, maestro? querida Estela, conectriz? Bien, muy bien. Bueno, empezamos con una imagen que a vos te encanta y te fascina, que es esta serie, que es la serie del Doctor House, que en realidad tiene una similitud tremenda, ¿sí? Con Sherlock, ¿no? Con Sherlock Holmes. En House siempre hay pistas, como si uno estuviera viendo cada capítulo, siempre hay alguna pista que nos referencia a esta novela. Pero Gregory es políticamente incorrecto, ¿no es cierto, Alejandro? Muy mucho. Muy mucho. Pero al mismo tiempo de ser políticamente incorrecto, observa detrás del síntoma, ¿no? Va mirando detrás del síntoma y tiene que ver también en su análisis con una mirada compleja y holística del sujeto, desde la ropa que trae, el olor que tiene, ¿sí? Le pregunta sobre sus prácticas, sobre sus relaciones, sobre su micromundo, algo que generalmente los médicos trabajan exclusivamente sobre el síntoma. House va más allá de eso. Y eso es lo que nos gusta de él, esta posibilidad de tener saltos inesperados, que es lo que también Bruno Latour nos propone, salirse de la caja, pensar por fuera de la caja. Y estos saltos inesperados, estas ideas que pueden en algún momento ser divergentes, es pensar en términos de complejidad. ¿Qué otra cosa uno podría decir de House en términos de lo que venimos trabajando, ¿vale? Bueno, Ay, ¿te estamos perdiendo o soy yo? no, es una serie que digo que nos gustó muchísimo, que como serie en sí era no era demasiado interesante la estructura de la serie porque siempre era lo mismo, ¿no? Era un caso insólito que la nosología tradicional no podía identificar y necesitaba como de un mago, de alguien que viera lo que los otros no podían ver, ¿no? De ver ahí donde los demás no veían. Y técnicamente lo que él hacía era bien sofisticado y tiene alguna antecedente, por lo menos dos tipos de antecedentes en la carrera de comunicación. Uno tiene que ver con el paradigma indiciario de Carlo Ginzburg, donde Ginzburg de lo que estaba hablando era de cómo, ya que vos hablaste de Sherlock Holmes, bueno, justamente en el paradigma indiciario de Ginzburg hay como tres personajes que Ginzburg analogiza, dice, miren, a ver, habla también lo mencionaste en alguna otra charla de la carta robada de Poe, ¿no? De cómo ver lo que está a la vista y que nadie ve. Lo mejor para esconder algo es ponerlo a la vista, ¿no? Es decir, lo mejor para tratar de ver de qué se trata es mirar donde los demás no miran, no donde va el rebaño y la manada, sino donde vas
a contracorriente, vas a contrapelo. La palabra contra funciona más acá, ¿no? Contraintuitivo, contrainductivo. Y entonces, tenés por un lado el paradigma indiciario, me acuerdo de ese famoso ejemplo que decían, de este falsificador, ¿no? De cuadros, que se llamaba Morelli, que hacía falsificaciones muy buenas de cuadros muy famosos, de los cuadros clásicos, tradicionales, de personajes del siglo XVII, XVIII, y los copiaba igual, idénticos, perfectos. Era una copia perfectísima, salvo que a alguien se le fue a ocurrir, a ver, ¿cómo está la oreja, no? El lóbulo de la oreja, algo que es insignificante, que es mínimo, que es invisible, que nadie va a mirar, y ahí te dabas cuenta que efectivamente el tipo, cuando copiaba, imitaba, eso lo pasaba por alto, no le parecía significativo, en ese indicio, en ese detalle, en esa mirada contraintuitiva, estaba operando una lectura que es la lectura de House. Eso en términos, digamos, uno puede decir, House en realidad era un Morelli, House era un Sherlock Holmes, House era un Freud también, porque veía síntomas donde los otros no veían nada. Pero más seriamente, para la gente que le gusta la semiología, que parece que tampoco es algo que guste mucho en la carrera, la semiología, son pocos los que están contentos con la semiología, la sienten un poco rigurosa, un poco encorsetada, aparece la idea de Peirce, de abducción de Peirce. ¿Qué era para Peirce la abducción? Es el proceso en donde se formaban hipótesis explicativas. Para Peirce era el único lugar, la única operación lógica que introducía una idea nueva, al punto que Peirce de repente llegó a decir que así como uno conocía, aumentaba su conocimiento, aprendía a través de la deducción, que era la deducción, era a partir de premisas generales y llegar a hechos particulares, o de la inducción, que era a partir de hechos particulares y generalizar y llegar a casos generales. La abducción es algo muy insólito, muy raro. Era encontrar un solo caso y convertirlo en una generalización. Se nos cortó, se cortó un poquito, sí, se corta, es verdad. Lo perdimos a Alejandro, pero vamos a ir siguiendo esta idea, la idea que él está señalando, que es la posibilidad de generalizar. Y en este sentido, House lo que constantemente hace es esto, y pensar por fuera de la caja es una de las propuestas que nosotros estamos tratando de proponerles a ustedes para analizar la instancia de lo social, el vínculo de lo tecnológico con lo social, ¿no? Ale, si nos estás escuchando, ponenos un mensajito en el chat, si estás ahí, porque te vemos frisado. Entonces, en relación a House, de vuelta, eso era lo que nos interesaba, ¿no? Esta cuestión iniciaria, esta narrativa, y al mismo tiempo lo disruptivo, porque nos acerca también, Caro, vos sos fanática de Bruno Latour, como nosotros, en realidad empezamos hace mucho tiempo leyendo a Latour con vos, y justamente nos trae esta posibilidad de ir contracorriente. Somos como estos salmones que están remontando el río y vamos saltando hacia arriba y nos dicen no, 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 y tenemos que desovar, ¿no? Entonces Latour hace lo mismo, ¿no? Dice, bueno, yo hago una antropología de la ciencia, y bueno, sí, quizás empezar a pensar de otra manera. Belén, si nos podés desactivar ahí la desactivé. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Y ahí les vamos a proponer, porque este va a ser como un teórico en el cual vamos a ir uniendo aquellas cuestiones que fuimos presentándoles a lo largo de estas 14 sesiones, ¿no?, que hemos tenido con ustedes. Y acá este es un video, es Appesheet, de Cranberg, no sé si lo vieron, si me ponen en el chat, acá les dejo. Y ella es Beyoncé con su marido Jay-Z, y es un video muy, muy, muy particular. A mí me interesa muchísimo esta imagen, porque esta imagen, anda un cachito, Caro, a la siguiente y después volvé a la siguiente imagen.
que es Victoria de la Samotracia. Ahora volvé, así van entendiendo hacia dónde vamos. Victoria de Samotracia. Y acá, ¿qué representa esta figura, ¿no? Esta mujer con las alas desplegadas, con la ropa, esta proa de barco? ¿Cuál es el origen de esta escultura? Bueno, evidentemente las islas de Samotracia. Victoria, sí, tiene que ver con, digamos, el lugar de la conquista, pero al mismo tiempo tiene que ver, ponerle un poquito de la imagen que viene para atrás, claro, la siguiente, tiene que ver con la construcción de este logotipo, que es el logotipo Nike. Voy hacia arriba. ¿Qué quiere decir Nike? Justamente la palabra victoria, la Nike. Nike es Victoria de Samotracia, la diosa de la victoria, exactamente, Alejo. Y esto es súper interesante, ¿no? Porque cuando estas dos personas organizan organizan semióticamente este video, ¿sí? Si ustedes lo pueden recorrer, yo se los pediría, porque uno ve ahí, digamos, está filmado en el Louvre. Esta es una escalinata, es una de las más importantes, y en esta escalinata donde la gente se detiene a mirar a la Victoria, es la escalinata que nos lleva hacia uno de los cuadros más importantes, que es el cuadro La Gioconda. Y estos dos artistas comienzan su canción. Tengo los auriculares, ¿qué? En este cuadro. Vamos de vuelta a 19. desactivarle el audio a Camila. Entonces, de vuelta, la diosa de la victoria, ¿sí? Estela, te muteaste. No, me mutearon todos. Sí, perdón, ahí va, ¿no? Me mutearon todos, está bien. Usted estaba muteada. Muy bien. Poneme la anterior, porque uno de los primeros planos, acuérdense, sí, Thais, gracias. Uno de los primeros planos que hacen en este video es que Beyoncé es la única mujer y es la Victoria, ¿sí? Es la mujer que llegó, es la mujer que está en la cima, y es uno de los primeros planos que se va repitiendo a lo largo del video. ¿Qué quiero hacer con esta condensación? Yo quiero empezar a que ustedes empiecen a ver que cuando nosotros tenemos estos modelos sincréticos, estos modelos altamente complejos que vemos en determinados videoclips, también vemos como propuestas argumentativas, ¿no? En esta producción, ¿sí? Yo no solamente veo a la Victoria de la democracia, a Beyoncé como diosa, sino veo a la balsa de la Medusa, en donde hay un primer plano del marido de Beyoncé, Jay-Z, en donde en esta balsa, el sobreviviente, el único sobreviviente y el que pide ayuda es un sobreviviente de color negro. Aparecen los fantasmas de Paolo Francesco, aparece, ¿sí? Fabuloso el cuadro de David, de la consagración de Napoleón y la coronación de la emperatriz Josefina, y debajo de Josefina aparece esta figura de mujer negra, ¿no? De contracultura, de decir, bueno, nosotros llegamos, porque la canción todo el tiempo dice, nosotros llegamos, nosotros nos apropiamos de este espacio. Entonces, de vuelta, pensar, ¿sí? Estos constructos, estos espacios sincréticos que pueden tener estos videos, en donde lo que nos hacen es nos complejiza y nos trae las obras del Renacimiento, algunas obras del Renacimiento, y si quiero, algunas conquistas de Occidente sobre el Oriente, porque por ejemplo hay algunas imágenes sobre la Venus, y en contraposición, en el mismo tono y en el mismo cuerpo opuesto, Beyoncé. Entonces es interesantísimo empezar a ver qué es lo que nos va relatando, ¿no? Qué cortes nos va relatando este tipo de productos culturales. Entonces, ustedes lo van a ver cuando descarguen el PPT, es que a partir de este video
el Museo del Louvre incrementó la visita, porque la gente empezó a hacer el recorrido que había tenido este video. O sea, yo no voy a ver el museo, voy a ver las obras que se presentaron en el video, ¿no? Ahí Alejandro lo está copiando, ¿no? Pero ¿por qué traemos? O sea, a mí me interesa la historia de Victoria la Samotracia, de la Niquera, un grito de guerra, que era justamente el grito de la victoria, de cuando se desembarcaba, porque hay una historia muy linda con respecto a las historias de conquistas, y cómo los griegos gritaban al desembarcar este grito de guerra de victoria, victoria, para amedrentar, ¿no? Y tiene que ver con lo que va a mostrar Caro ahora, que es la historia de una mujer muy particular que se llama Caroline Davidson. Caroline Davidson era una estudiante de diseño gráfico en el año 71. Esta mujer estaba haciendo una pasantía, y con esa pasantía, digamos, pagaba su estancia en la Universidad de Portland, ¿no? Y una de las cosas que hacía era dibujar, ¿sí? Hacía muy buenos bosquejos. Entonces se inscribe en una oportunidad que le da un profesor, se inscribe como ustedes se pueden inscribir, qué sé yo, ¿cómo se llama? Donde uno hace pasantías de radio también y en ANCOM, ¿no? ANCOM se llama, ¿no? El espacio de la carrera que desarrolló. Imagínense que ustedes se desarrollan en ANCOM y hacen una pasantía en ANCOM y hacen un programa de radio o están haciendo una cobertura periodística. Bueno, Carol hace lo mismo, y le proponen, justamente para una pequeña firma, en donde había uno de los fundadores de esta firma estaba dando clases de economía en la misma universidad, digamos, era el doctor Nike, que es uno de los CEOs de Nike, en ese momento, que daba clases de economía en la misma universidad, le dicen, bueno, ok, te contratamos para hacer una gráfica. Y la gráfica tiene que ver, ¿sí? A cosas sociales. Y la gráfica tiene que ver con esta nueva marca que estamos imponiendo, que es Nike. Entonces ella empieza a explorar la historia de esta palabra y descubre, y poneme otra vez a Caro, poneme la imagen de la Victoria, a Samotracia, la anterior. Gracias, descubre es la estatua, y ella en uno de los reportajes, un reportaje hermoso, lo que hace es, Caro, si podés mostrarme las alas, ¿sí? de la Victoria. Bueno, lo que hace es dar vuelta a la ala y así arma exactamente esa ala, una de las alas, la da vuelta y así es como genera el logotipo, ¿no? Observando el movimiento, porque esta estatua tiene una conformación y un movimiento muy particular, porque está primero montada en la proa de un barco, la mujer, su ropa está mojada y está pegada, y uno si se acerca ve el plegamiento y ve el movimiento y la fuerza muscular, y en términos de equilibrio que esta mujer está desplegando, porque lo que representa es el movimiento, es el avance, es esta cosa de un presente, de una historia que no está presente, ¿no? Como una narración, yo la observo y me la imagino a ella parada delante, ¿sí? En la proa del barco, esperando desembarcar, y esperando la conquista, y esperando justamente vencer al enemigo. Entonces, en el movimiento, que esto es lo que quería trasladar Caroline Davidson en la marca, mostrar el movimiento, mostrar la victoria y mostrar el deseo. Todo eso condensado en este swash. Genial, ¿no? Como un solo swash, el swash es la pipa, no sé cómo ustedes, mis hijos me dirían, ¿qué estás diciendo, mami? La pipa de Nike. Entonces, perfecto, en esa pipa está condensada, ¿sí? Muchísimos significantes. Lo interesante es que a Caroline le pagaron $35 por esta pipa en el año 71, pero la empresa después le dio un paquete de acciones y ella siguió trabajando y sigue vinculada a la firma. Pero bueno,
su desarrollo es, ¿y tú cuánto cuestas? Y ella en ese momento, por estos bocetos, cobró $35, ¿no? Ale, ¿estás ahí? Sí, te voy a poner algo para complementar lo que dijiste vos. El famoso Swash ese tiene un texto, y el texto se llama Just Do It. Just do Y it. ese Claro. tema Just Do It, ella lo tomó inesperadamente de una frase de un condenado a muerte, que Ay, te le perdimos. dijo a los verdugos, let's do it. Uy, Dios. Esa parte, oh Dios, por favor, qué contradicción, ¿no? Porque, digamos, listo, dale, bájame la palanca a conquistame. Qué Claro, bárbaro, dice, ¿no? ves que dice, ella nunca pensó que cambiando una palabra, el nuevo eslogan se iba a volver tan famoso. De vuelta, todos estos juegos que estás diciendo vos, ¿no? O sea, porque la victoria de Samotracia está todo bien, es un museo, pero le intervienen en el museo, entonces el museo se convierte en en parte de este paquete turístico monstruoso de los 10 millones de visitantes. El Louvre hasta ese momento era el museo que tenía más visitantes en el mundo, de lejos. Y ahora todo eso es una vieja nostalgia, ¿no? Porque se puede entrar solamente con reserva y funciona todo de una manera muy distinta. Pero el caso del Swatch que decís vos de esta mujer, me hace acordar, hay un ejemplo muy interesante, en los años 90, en 90, 95, un CD y que se llamaba era el cuerpo invisible o algo así. Era un CD donde era uno de los primeros ejemplos que vos podías agarrar a una persona y la podías ver de muchas maneras diferentes. Año 95, ponele. Tridimensional, rotando los órganos, metiéndote adentro, afuera, etc. Era fantástico, ¿no? Creo que se llamaba el proyecto de Human Visible Project, una cosa así. Y a mí me fascinaba eso. De hecho, escribí un artículo en Post Televisión, uno de los capítulos está dedicado a eso. Y el asunto fue cuando alguien empezó a investigar de quién era este cuerpo, porque este cuerpo era un cadáver, y ese cadáver había usado un micrótomo y lo habían cortado el cadáver en fetas de 1 milímetro. Y esas fetas de 1 milímetro después las habían escaneado, lo habían convertido en tridimensional. Y en ese momento pesaban un montón. Imagínate, estás hablando de la época de los modem, de letísimos, y vos tenías imágenes que pesaban megas y megas y megas. Bueno, el asunto es que cuando descubrieron que en realidad el cadáver ese que ellos habían feteado era de un asesino, y de un asesino que habías hecho no sé qué historia, entonces de repente el hombre perfecto, el Vitruvio, este personaje que iba a ser de ahora en adelante, iba a servir a todo el mundo para aprender medicina de forma 3D, tridimensional, maravillosa, etcétera, era de un asesino. ¿Ves? Siempre algo se mete por algún lado, por algún resquicio, y la pulcritud se ve amenazada por lo real, pero lo real en el sentido de lo ominoso, de lo siniestro, ¿no? Claro, Los dos casos. volviendo al video de Beyoncé, ¿por qué a mí me impactó tanto? Estuvieron por fuera de la historia del arte. Digamos, fueron en realidad retratados en algún sentido como tipo argonauta, ¿no? Ok, acá tenemos una esclava, pero la producción, ¿sí? El relato de historia, el relato de Occidente, es un relato, ese relato que hace el Louvre. Entonces, cuando por primera vez sale a Pesci, ¿sí? En realidad lo que está haciendo es decir, bueno, no, hay digamos, esta expulsión entre lo local y lo global, ¿no? ¿Qué es esta Gaia? Bueno, esta Gaia es compleja, este planeta es complejo, no hay un antes ni un después. Y a mí me parecía como un paralelismo, empezar a plantear este gesto político que tiene este video, que es un gran gesto político, para empezar a decir, bueno, ¿cuáles son los nuevos lugares de conquista, ¿no? Y esta propuesta de Latour de la conquista en términos políticos. Y me parece que es un gran video en términos políticos y lo que nos vas contando también es ir, bueno, cómo
cómo uno puede empezar a mirar el cotidiano, porque de eso se trata también esta unidad, ¿no? Pensar en formatos no lineales. Yo no me lo imagino a Latour pensando en lineal, ¿no? Sino analizando, cuando vos me mostrás ese libro envidiable que tenés de la ciudad de París, ¿no? El tipo es una cabeza que está conversando con el sistema, y el sistema es un sistema viviente, no está por fuera, está inserto adentro. Les vamos a invitar a ver otro ejemplo en términos, tratamos en este teórico de empezar a buscar ejemplos desde el campo comunicativo, ¿no? Desde el campo de la cultura, y esta mujer, ¿no? Cher, tiene una canción, ¿sí? Que se llama Believe, en donde por primera vez se utilizó un programa que fue el Autotune, que tiene la edad de mi hijo mayor, del año 98, hace 23 años, ¿sí? El Autotune se pone en funcionamiento, o sea, se utiliza para la industria, y el Autotune en realidad es una deriva de una persona que en realidad era un ingeniero que trabajaba en prospección en términos de petróleo, y entonces el tipo trabajaba en radarización y en términos geofísicos. El tipo quería saber si sobre todo en exploraciones en el mar, quería saber si los lugares en donde estaba proponiendo que el barco se plantara y ahí se plantara después una plataforma extractiva, bueno, ahí abajo haya lo que realmente supuestamente había, que era petróleo. Entonces desarrolló un sistema, ¿sí? Que en realidad tiene que ver con frecuencia de ondas y señales que él controlaba, y ganó muchísimo dinero Hildenbrand. Hildenbrand, mirá otra vez estos fallidos que tengo, Hildenbrand. Alfred Hildenbrand. Andy Hildenbrand. Y bueno, y es fantástica la historia de él porque se había llenado de dinero, estaba contratado por la firma Exxon, y decidió dejar de trabajar y dedicarse a la música. Es genial, ¿no? Es genial. Se empezó a dedicar a la música y desarrolló un software que muchos de nosotros usamos. A ver, Caro, te digo Antares. ¿Usaste el Antares alguna vez? No. Ahora dice no. No. Pero ¿lo escuchaste? El Antares, que es justamente que todo lo que él había aprendido sobre el desarrollo de señales lo volcó en este software. Y a partir de eso despliega el famoso tema de la distorsión vocal que pone Cher y que genera un cambio en cómo controlas la voz del cantante. Porque a partir del autotune cualquiera de nosotros podemos cantar y somos grandes cantantes, ¿no? Porque lo que hace es distorsionar y manejar y trabajar las frecuencias. Entonces, por primera vez lo vimos en el año 98, de que uno puede distorsionar aquello que está escuchando o que está emitiendo, ¿no? Y me parece súper, súper interesante, sobre todo en el campo de la música, porque generó, ¿sí? Un comienzo, un nuevo comienzo, ¿no? ¿De qué? De cómo se escucha, de cuál es el registro, ¿sí? Y de cómo se depura y cómo se estiliza y de qué es lo que uno escucha o no debería escuchar y cuáles son los consumos y cuáles son los consumos hegemónicos. Y todo comenzó de vuelta con una deriva, ¿no? Con una deriva de una persona que en realidad desarrolló un sistema que tiene que ver, si quieren, diciéndome a una cuestión más trosca, con una explotación y con un capitalismo acérrimo que, bueno, que era la prospección de la compañía Exxon y las propuestas que hacía con sus ingenieros. Pero bueno, no estoy en un día trosco, pero puedo tenerlo y lo adelanto. Ale, te encanta la historia de esta. A mí me encanta la historia de Cher. No, esto que estás diciendo vos me hace acordar
relación muy compleja que hay entre registro, aparatos de registro, sonido, voz, etc. Porque a nosotros, bueno, desde que teníamos cassettes y empezamos a grabar con los famosos cassettes, o cuando podías copiar un cassette a otro, y que podías hacer algunos efectos especiales, todo era muy, muy difícil. De hecho, el tipo que hacía efectos especiales era un personaje importantísimo, que te demostraba que para generar los cascos de los caballos, lo que menos ibas a usar son los cascos de los caballos. Ibas a usar los instrumentos cóncavos, y era un gran mago, un gran ilusionista del efecto de sonido. Pero eso quedaba para el experto. Entonces creo que esto que decís de autotune, y después lo que vas a hablar ahí de música electrónica y de mi amigo Giorgio y todo eso, tiene que ver con una cosa. Yo tengo un libro que se llama Repeated Takes, ¿no? Repeated Takes quiere decir las tomas repetitivas. Hasta que no hubo forma de grabar la música, la única forma de escuchar música era en vivo. Oh, claro. Entonces no existía registro. Si vos querías escuchar música, tenías que ponerte vos a tocarla, ¿no? Ahí hablan de que la familia Bach tenía como 13 hijos para poder armar su propia orquesta, ¿no? Entonces no podías tener ningún registro porque no existían los dispositivos. Una vez que vos tenés, primero con la imagen también y con el sonido, ¿no? podés registrar y después podés modificar, se abre un mundo increíble, un mundo absolutamente extraordinario y maravilloso, que tenemos ejemplos en el caso visual con la saga de Pixar y de Toy Story, ¿no? Y que llega a nuestros días con nuevos formatos de animación que son más que humanos. Y lo que estabas comentando vos del autotune, y de la posibilidad que el software te enmiende la plana y te permita a vos a la gente que las personas cantaran en off, que movieran los labios nada más y que en realidad la música pasaba por otro lado. Odiaba a la gente eso. ¿Cómo se llamaba eso? El lip sync, pero... Lip sync. Sí, pero no, pero como cuando vos cantabas, hacías mímica, como que estuvieras cantando. Playback. ¿no? Playback. El playback, bueno, la gente odiaba a la gente que veía el playback. De hecho, hubo un escándalo hace poco de playback, etc. Pero ahora con todas las herramientas que tenemos, podemos hacer cosas absolutamente increíbles y nos pasamos del otro lado ahora. Porque lo que viene del otro lado una es... inteligencia artificial te lo hace. Exacto, sí, el deepfake y el lip sync perfecto y que vos puedas tener, cualquiera puede cantar con cualquier voz y puedes hacer unas cosas absolutamente de vuelta mágicas, ¿no? Sí, bueno, yo estaba viendo y no lo puse acá porque me parecía ya me ibas a pegar con algo. Uno trabaja, hay unos nuevos software que se te pone un casquito, que lo probé, y que te dicen, bueno, pensá en algo agradable, ¿no? Y entonces vos vas generando una frecuencia de onda y esta frecuencia de onda se traduce en un programa y va generando una melodía. Entonces, si quieren después les paso, hay un montón, y en Argentina también se desarrolla esto, y entonces se produjo el año pasado, bueno, el anteaño, en el 2019, un concurso en el cual, digamos, se armaron DJs en vivo y les ponían las cascos a las personas y uno bailaba la música que se pensaba, y me parecía fantástico, bailar lo que pensás. ¿Te imaginas la potencia que tiene eso, bailar lo que pensás? Te estoy odiando, entonces, ¿qué será el odio en frecuencia? Digamos, estoy súper tranquila. Ahora, estoy súper tranquila, ¿qué pensarán nuestros estudiantes? ¿Que estoy soñando en pajarito o que estoy soñando en música electrónica? O sea, es genial este software, y bueno, era una deriva de lo que vamos a ir hablando. A mí me gusta, nosotros consumimos, les comentamos a nuestros estudiantes muchísima música de diferente estilo, con diferentes registros, pero esta cosa de escuchar lo que el otro piensa me parece maravilloso, y esto existe y esto se hace. Y también se hace que un algoritmo
¿sí?, vaya construyendo en función de los consumos culturales y en función de quién es uno, qué tipo de música uno quiere escuchar, que también existe. Entonces, es interesante en términos de, bueno, cuáles son los registros de cultura y cómo me hacía acordar, y Caro, que bueno que estás acá, al mejor estilo Manovich, ¿no? Porque yo podría, el software tomó el control. En algunos lugares el software, en términos de poder bailar o poder escuchar lo que otros piensan, acá el software takes command, acá el software tomaría el control. Es un muy buen ejemplo de cómo el software toma el control de nuestros sonidos. Y avancemos en la otra Ale que nos encanta, que es Giorgio Moroder. Giorgio nos trajo el sintetizador y el beat, ¿no? Y lo puso en primera escena, ¿no? Y Giorgio, para nosotros, bueno, por ahí ustedes lo conocen, a Giorgio Moroder, ahí le pusimos un vínculo a una de las canciones más interesantes, porque Giorgio remixó a Donna Summer, estuvo trabajando con Donna Summer, o sea, Giorgio es Plus 54, o sea, Giorgio es también un ritmo totalmente diferente. Entonces, Giorgio es un italiano que dormía en un auto, uno puede escuchar su historia en un track, en Daft Punk, por ejemplo, en donde cuenta su música y cuenta su origen, y cuenta también cómo los consumos cambiaron a partir de un clic. Él dice, y todo cambió a través de un clic. ¿Qué es esto? De vuelta, insisto, son estos cambios inesperados, estos saltos inesperados, estos considerar cosas totalmente divergentes que ¡tac!, cambian el registro. Entonces, lo estamos mostrando en la música, les estamos proponiendo en la música, porque pensamos que, bueno, por ahí la tour se les fue muy arriba, o piensan que nosotros somos súper ecologistas, no sé, o súper medioambientalistas, o súper sustentables, o queremos traer el tema del planeta. Sí, nuestro planeta está agonizando, sí, muchas cosas están sucediendo, pero también nos están indicando un cambio y un posible cambio, y que nosotros tenemos la posibilidad de pegar el salto y salir a mirar por fuera de la caja. Entonces, al mejor estilo de Adam Grant, ¿no?, que ustedes lo tienen en la bibliografía, de original, nosotros somos originales. Quizás esta modernidad nos trajo que ser original es no ser original. Entonces, bueno, Adam Grant es un psicólogo social, es un psicólogo institucional, vende su producto. Nos interesan estas cosas que están en algún sentido diciendo Grant, ojo, mira, hay ideas, ¿sí?, que son divergentes y que son interesantísimas para explorar, y la tour lo hace constantemente. Y nos encanta Moroder. Si pudiéramos ir a bailar, bailaríamos con Moroder, ¿no es cierto, Ale? Entre otras cosas. ¿Por qué no pones en 105? En ese YouTube tenés ahí, pasáselo o que lo pase Caro, en ese, ahí, en ese video de Moroder, en el 105 empieza con los beats. A ver, vamos a intentar. ¿Podrás, Caro? Salí de... Puedo, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Claro, te metes Dale, ahí en ese y ponelo en 105. La importancia del beat y del sintetizador, por supuesto. De vuelta a la tecnología, digamos, invirtiendo el espacio, cambiando el registro. A mí me parece algo genial, y que en realidad no se trabaja desde nuestro campo muy poco, ¿no? C, G, B, flat. Ahí. Encima le dijo el tono, ¿no? Esta canción es para bailar arriba de un bajo. Sound of the farfisa. No sé si lo disfrutarán como nosotros. And now Dave Miami is a beautiful click. No, para que lo escucharan, para que supieran de qué te hablan, porque si te falta el sonido, y volvemos a la internet. I need the delay on the bass. Ahí se escucha perfecto. And this is I Feel Love. ¿Y esto cuánto tiene, Estela? ¿30 años más? Esto tiene más de 30 años. Esto lo bailé arriba del Vázquez, señores, en 54. Y no usaba pollera corta.
porque yo también fui joven. Bien. Bueno, sigo siendo joven, todos fuimos jóvenes y somos modernos. Bueno, una de las cosas geniales de Moroder es que hizo una película, no es que hizo la banda de una película que se llama Cat People, que tiene un sonido espectacular, que es justamente de una de las personas que más sigue el titular, que es, y viene a la próxima, David Bowie, ¿no? Un personaje, un polímota, que nosotros siempre estamos analizando. ¿Ale? No, bueno, el caso de David Bowie es algo excepcional porque Bowie recorrió prácticamente 3-4 décadas de lo que fue desde el nacimiento hasta la explosión de todos los formatos musicales, ¿no? Bowie, aparte, no solamente exploró, tocó con los más grandes, inventó. Bowie era un lector voraz, era un asesino de libros. Tenía unos baúles que llevaba mucho en sus viajes en tren, y en los baúles llevaba 1500 libros físicos. De hecho, hay un libro que se... Ay, lo perdimos otra vez. Bueno, llevaba libros diversos y los iba también regalando, ¿no? Nos encanta, nos fascina la figura de Bowie. Vamos quizás a dedicar un teórico entero hacia él. Caro, ¿querés que sigo con vos? ¿Estamos en vivo todavía? Sí, Sí. estamos en aire. Sí, obvio. Yo insisto, ¿no? Insisto en los por qué. ¿Qué estamos tratando de hacer? Sí, es pensar en formatos no lineales. Estamos todo el tiempo pensando en salir por fuera de la caja, ¿no? Sí, vamos a hacer un teórico de Bowie, no te preocupes. Hacer saltos inesperados. Y esta muestra que yo la vi, esta es una muestra que también fue en el año 98, ¿sí? Que fue en el Centro Cultural Recoleta por primera vez, en donde en ese momento, en el año 98, se encontraron suspendidas las leyes de los asesinos en la dictadura militar, cívico-militar, y se tomó la decisión en el Centro Recoleta otorgar visibilidad a la problemática de la apropiación ilegal de los niños que habían nacido en la dictadura militar, ¿no? Y en esta propuesta que se llama Identidad, que en el Parque de la Memoria ahora se volvió a presentar, bueno, en realidad estaba presente, pero ahora no sé si el parque, no sé si el parque está abierto, tendría que averiguar si está abierto en los fines de semana, me parece que no, pero se los averiguo y les cuento. Bueno, en esta muestra de identidad se presentaron muchísimos artistas, ¿sí? E hicieron, y empezaron, pasá, Carito, sí, pasala. Y la estrategia visual de esta muestra era colocar la imagen, ¿sí? Y un espejo de los hombres y mujeres que eran los papás y las mamás de aquellos que habían sido asesinados, de los detenidos desaparecidos, y que lo que se buscaba en esta muestra se llamaba Identidad, y lo que estaba buscando eran los hijos, ¿no? Y acá empieza estos hijos que habían sido apropiados ilegalmente, ¿no? Y en esta forma de recorrido era todo el tiempo, uno miraba la foto y se miraba a sí mismo, ¿no? Y fue sumamente impactante, porque lo que buscaba era, bueno, vos sos este hijo, ¿no? Vos sos ellos, o sea, ¿te reconoces? ¿Sos vos? ¿Cómo uno se reconoce? Entonces esta cuestión de trabajar con la imagen del espejo fue tremenda, fue tremenda. Entonces, pasa a la siguiente, Carito, porque acá queremos como ir mostrando. En la anterior les mostraba, sí, pero disculpa, que la muestra donde está, obviamente, la persona sin barbijo es en el Parque de la Memoria, porque esta muestra se volvió a reinstalar en el Parque de la Memoria. La otra foto, disculpen que no lo expliqué, esta foto que ustedes ven en blanco y negro, más grande, es en la muestra del Centro Recoleta, ¿no? Entonces, lo interesante, de vuelta, es esta mujer, ¿no? Esta mujer es un premio Nobel, se llama Marie Claire King. ¿Y
¿qué era lo que pasó? En el 79, por primera vez en Estados Unidos, yo no sé si conocen esta historia, ¿no? Pero de vuelta nos habla de pensar por fuera de la caja. De vuelta nos lleva a la tour. De vuelta nos lleva a salir de esta idea racional de progresión, de esta idea lineal de progresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el 79? En Estados Unidos hubo un juicio en el cual se quería saber si un hombre era padre de determinados niños. Entonces, ¿cómo se iba a determinar la paternidad? A través de un test de sangre, ¿sí? Esto sale en una noticia, entonces las abuelas se preguntaron, bueno, entonces nosotros podemos identificar, podemos a través de, yo me hago una muestra de sangre y tomo una persona que no sabe cuál es su origen, que sabe que fue adoptado, pero que en realidad fue apropiado, ¿podría ser nieto mío? Entonces, fueron con esta pregunta, pero no fueron y esto fue en la Universidad de Cornell, no fueron a cualquier persona, porque fueron a un investigador que estaba en Cornell, que se llamaba Víctor Pejanchak, y Víctor era una persona que se había exiliado del país por un intento de secuestro por parte de la AAA. Y ellas hablan con Víctor. Y Víctor la lleva a esta mujer, ¿no? Esta mujer que lo que ella empieza, dice, el mayor problema era, de las abuelas era obtener una prueba definitiva sobre la identidad de un chico. O sea, las abuelas hicieron una pregunta incómoda. Las abuelas hicieron una pregunta a la ciencia y la ciencia no estaba en condiciones de recibir esa pregunta, porque era hacer un salto. ¿Cómo hacer un salto, Estela? Y sí, porque lo que se podía determinar era la paternidad, yo tenía la muestra de este señor, tengo la muestra de este niño, ok, macheo. Pero ¿cómo machear si me falta un eslabón? ¿Sí? ¿Y cómo machar información que no tengo? Porque este niño es hijo de una mamá y un papá, y ambos están desaparecidos, entonces ¿cómo hago? ¿No? ¿Puedo establecerlo? Entonces, acá de vuelta yo lo veo a la tour. Claro. A mí me parece, cuando uno lee dónde aterrizar y ve esos debates, ve estas cosas también. Me dice, no, Estela, esto está tiradísimo de los pelos. No. Piensen fuera siempre de la caja. Ser original es no ser original, justamente salirse del esquema. Entonces, Caroline King, de vuelta, fue una genetista, y ella necesitó también el desarrollo de ciencia para poder empezar a secuenciar el ADN, ¿no? Esta pregunta del ADN moderno. Entonces, ahí está Alejandro. ¿Estás o no estás? Sí, estoy. No, estaba viendo esto de lo que estás comentando, todo el itinerario del ADN, reconocimiento, las imágenes, los espejos. Y todo esto que estás diciendo me hace acordar mucho la frase que repetimos 1000 veces, pero la podemos repetir 10.000 veces más porque tiene siempre tanto un exceso del significado sobre el significante que permite muchas interpretaciones. La frase de Clark, ¿no? Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pero solo que acá, de la tecnología que estamos hablando, es la tecnología del ADN. O sea, que la tecnología del ADN hoy nos parece trivial, nos parece obvio, nos parece, estamos viendo todo el tiempo juicios por paternidad, estamos viendo todo el tiempo herencias que se disputan a la luz del 99,99% de certeza. Pero eso no existía hasta hace muy poco, hasta hace prácticamente 35 años atrás no existía. Entonces, lo que estamos viendo es algo muy parecido, ya que estás tan conmovida por el maestro Latour, por el polímata Latour. El polímata Latour inicia su carrera, estudia en la escuela de minas, después, cuando tiene 30 y pico de años, el tipo quiere realmente tocar las manos con la masa con las manos, y pide un empleo en el Instituto Jonas Salk, en San Diego, California. Entonces lo aceptan ahí, y él dice, bueno, yo acá les hago una propuesta. Yo voy a trabajar acá 8 horas por día, 4 horas por día voy a trabajar como laboratorista, voy a limpiar las pipetas, voy a limpiar la oficina, voy a mirar lo que hacen los científicos, las inscripciones, las marcas, etc. Y las otras 4 horas me dan una oficinita y yo todo eso lo voy a tabular, lo voy a convertir
en un producto que él no sabe en ese momento qué va a ser, pero que va a terminar siendo el primer libro suyo, el famosísimo libro La vida en los laboratorios, donde él conceptualiza a los científicos como una tribu que hace ¿qué? Que mide, que pesa, que estudia, que analiza, que usa los últimos aparatitos, los últimos chistes, los últimos gadgets, mucho antes de la computación. Estamos hablando año 87, esto era una cosa súper incipiente, la computación que había en esa época existía, pero era un chiste comparado con lo que tenemos hoy. Y lo que él se pone, se obsesiona es por una investigación que había en ese momento en el Gran Salk, que estaban tratando de sintetizar una hormona. Estaban tratando de sintetizar una hormona, que en ese momento era puramente experimental, para convertirla en una medicina. Tiene mala conexión, Caro, evidentemente. Y Ale... Vamos a esperar un segundo a ver si recupera la voz. Hoy que hablamos tanto de recuperar la voz y los silencios. Esta es la última, Estela, ¿no? Dejamos de... Sí. A mí me impacta mucho la historia de las abuelas en relación a... fíjense que en la foto que puse ahí a color, esta es Caroline y el libro Nunca Más en un costado, la máquina, y lo que muestra ahí en el monitor es justamente la estructura de la secuenciación del ADN. O sea, en el año 83 recién se utilizó, digamos, se pudo recuperar a una nieta, ¿sí? Y en el 84 Paula Eva Logares fue la primera en recuperar su identidad, ¿no? Pero en el 83 realmente comenzó, ¿sí? ¿Por qué digo que el 83 comenzó? Porque fue cuando la justicia dijo, bueno, sí, aceptamos esto como una prueba contundente, aceptamos el desarrollo de ciencias, aceptamos esta metodología como una prueba del reconocimiento, ¿sí? De la existencia de este paradigma que no lo habíamos tenido en cuenta, porque en realidad hasta ese momento era un paradigma. O sea, vuelvo a insistir, si en el 79, fíjense lo corto en el tiempo, en el 79 tenemos esta prueba de paternidad, de juicio por prueba de paternidad, ¿no? Ellas se conectan con con una persona exiliada, esta persona exiliada que tiene vínculos con la genética y con la medicina y con la investigación académica que era Víctor, los pone en contacto con Mary Claire King, y es Mary Claire la que les dice que sí, pero de vuelta a través de una pregunta. Entonces, ¿cuántas preguntas no nos hicimos? ¿Sí? Y que no son preguntas incómodas. Entonces, ¿cuántas preguntas no nos hemos hecho y que la ciencia, ¿sí?, en realidad a nuestra curiosidad casi encorsetada no nos deja plantear, ¿no? Porque nosotros en esta unidad estamos hablando de curiosidades radicales, pero los sujetos siempre fuimos curiosos, ¿no? Siempre estuvimos tratando de analizar y de comprender el mundo. Entonces, bueno, este es un recorrido que en realidad... Qué bárbaro, ¿no? El banco genético, ¿sí? El Congreso lo organiza, el Congreso de la Nación, el Banco Nacional de Datos Genéticos, es del año 87, ¿sí? Y Argentina es un paradigma en estos términos. Después el banco genético se empezó a constituir en otros países, pero nosotros hicimos esa pregunta incómoda, ¿no? Una pregunta incómoda a la ciencia. Van a decir, desde el dolor, ¿sí? Desde el dolor se hizo. Entonces, en este pequeño recorrido que quería mostrarles, era, bueno, Ale dice que soy enamorada de la tour. A mí me gustan las preguntas incómodas, digo, en términos de pensar por fuera de la caja, ¿no? Pensar y ver aquellas cosas que no son fáciles de ver. Bueno, Caro también es especialista en preguntas incómodas, ¿no, Caro? Me gustaba, Estela, Bueno, esto que planteabas de jugar volver sobre las falsas contradicciones, ¿no? O las falsas dicotomías. Y
bueno, que todo el tiempo en la presentación te moviste un poco entre también lo consagrado o el canon y todo lo que sería lo popular, lo masivo, ¿no? Lo que está por fuera Sí, de lo canónico. por eso Beyoncé, por eso Jay-Z, ¿no? Porque van hacia el Louvre, no van a otro lugar. Exacto, también, bueno, lo sintético y la música, el sintetizador, ¿no? La música sintética, la música más artesanal. Y bueno, me parece que esto también está bueno leerlo en continuidad con lo que ya venía planteando Inerarity también, en relación a, bueno, si queremos pensar desde otro lado y desde la complejidad, poder poder dejar de ver en estos términos de oposición, de contradicción. ¿Y qué habría que ver en todo caso? En lugar de eso, un movimiento, un entrelazamiento, un vínculo, una articulación, un retomar, ¿no? Porque de vuelta Beyoncé está retomando también la obra clásica y la está resignificando, ¿no? Y en ese retomarla también muestra un vínculo, y entonces también lo clásico se redefine en ese enlazamiento que genera ella desde la industria, ¿no? Entonces ahí hay un juego interesante, muy interesante. Y después que pienso también todo lo que traías también con la historia con el tema de la identidad, creo que también, digamos, salvando las distancias entre la pregunta por la identidad que por ahí aparece en estos textos y este tema que vos traes también de la identidad, o sea, la identidad como pregunta, ¿no? En este contexto de fronteras y de límites que se han rebasado, por decirlo de alguna manera, y de necesidad de marcar algunos bordes, o de ver dónde están los bordes. Bueno, la pregunta por la identidad está de lleno en el centro de este pensamiento, ¿no? ¿Cuál es, no solamente la identidad en términos políticos, la identidad digamos, las identidades, creo que lo que estamos leyendo en estos autores, ¿no? En Inerarity, en Latour, bueno, también es la identidad en estos términos, la identidad en términos políticos, y quizás no pensar en la identidad como algo que es esencial o interno, sino empezar a usar esas metáforas que también vamos a leer en Latour, bueno, y que también estaban también en Inerarity, el organismo exógeno, ¿no? O sea, la idea de justamente del borramiento del límite, el cuerpo sin órganos, digamos, el interno que está deslocalizado, que está redistribuido, por decirlo de alguna manera. Claro, pero que no es objeto, que ahí Latour te dice, no es objeto, no es tierra, es Gaia, porque Gaia sos vos también. Entonces ahí tenés de vuelta, ahí te borrás otra vez, porque sos vos dentro del sistema, sos vos en el mundo. Me hiciste acordar mucho, yo siempre cuento, mi hermana mayor trabajó con mujeres, digamos, mujeres en el río Urubamba, en la Amazonia, ¿no? Entre Perú y Brasil. Y ella siempre tiene unas fotos extraordinarias, y siempre ella cuando volvió, me relataba esta cuestión de quiénes eran, cómo se relataban a sí mismas. No había un yo, era un nosotros. ¿Sí? Había un vínculo en el grupo, había hijos. ¿De quiénes son los hijos? No sabemos. ¿Cuántos años tienen? ¿Es importante la edad? ¿No? ¿Es importante saber de quién es hijo? ¿O es importante que viva? ¿No? Y esta vinculación y esta forma de comprender este microcosmos que ellas habían desplegado, son mujeres con muy poco contacto con lo que podríamos tildar con el mundo civilizado, ¿sí? Y que tienen hijos porque son mujeres que son cazadoras y al mismo tiempo recolectoras, que se van desplazando a través de las estaciones por la selva amazónica y que son corridas por el grupo de leñadores. Yo alguna vez te he contado, claro, algunas historias de Silvina. Pero ahí recuperamos a Wiki Tigre,
Memorian, ¿estás con celular ahora, Ale? Muteado, estás muteado. Estás muteado. Te sacamos el mute, espera. Reactivar audio. No lo puedo reactivar. Ahí. No, porque estaba en el borde. En el borde. Estoy en la excedencia. No, lo que decía Caro sobre tratar de sortear la trampa del binarismo, ¿no? Eso es bien laturiano, tratar de evitar esta cosa, esto o lo otro, ¿no? Y ver cómo juega esto y lo otro, que también era la idea de Varela, del slash, ¿no? De una situación que te lleva a la otra, la génesis que te lleva a la estructura, esta circularidad. En ese sentido, me parece que los dos tienen más o menos la misma edad, ¿no? Innerarity y Latour, pero viven en mundos culturales totalmente distintos, en situaciones muy diferentes. Y aparte, los objetos que investigan son totalmente distintos, ¿no? Porque Latour es una persona que permanentemente giró alrededor de los sistemas sociotécnicos, y Innerarity trabajó mucho más en lo socioinstitucional. Claro. Pero lo que sí tienen en común, y tenemos todos nosotros, es esta idea de ver, tratar de ver donde no vemos, ver por qué no vemos, tratar de generar nuevos dispositivos que expandan esa mirada. Uno, cuando piensa en el colegio técnico, ¿no? Es decir, bueno, tengo estos dispositivos que me permiten ver más lejos, tengo el telescopio, tengo el microscopio, tengo ahora el tomógrafo, tengo el espectrógrafo de masa. Todos estos dispositivos que en realidad lo que te están haciendo es romper con lo visible, ¿no? Y mostrarte que lo visible es como el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, ¿viste? Entonces inventar estos aparatos. Ahora tenemos otros aparatos. Tenemos el conectoscopio, tenemos el datascopio, tenemos todas las infografías y las visualizaciones, tenemos nuevas herramientas que apenas empiezan a olfatear y apenas empiezan a utilizar en las ciencias sociales. No que las utilicen demasiado bien en las duras, ¿no? Pero bueno, como provienen de ahí, tienen más familiaridad. Pero nosotros todavía estamos viendo, estamos haciendo ciencias sociales y estamos haciendo investigación y estamos haciendo academia, como si fuera una estrella, ¿no? La estrella es una luz que se apagó hace mucho y nosotros seguimos todavía en esa onda de lo que era hace 20 o 30 o 40 años la investigación o las preguntas o los análisis o lo que fuera. Y hechos terribles, ¿no? Como pueden ser los desaparecidos o la pandemia, son los que rompen con todas las hipótesis. Y ahí volvemos a lo que empezaste hoy con el tema de la abducción y con el tema de la generación de hipótesis, y que teníamos 3 metodologías, ¿no? Teníamos inducción, no sirve para lo que estamos haciendo. Deducción, no sirve para lo que estamos haciendo. Abducción. Ahora, ¿cómo entrenás sistemáticamente a una generación, muchas generaciones de estudiantes, a que el método más rico, más potente y más interesante para producir conocimiento, para producir evidencia y para producir transformación en las políticas públicas, tiene que ver con la deducción? Lo que estamos haciendo ahora es ciencia con inducción y ciencia con deducción, y así nos va. Y de repente tenemos y decimos, ¡ay, no, mirá Latour, las preguntas inteligentes que se hace! ¡Uy, mirá Innerarity, las preguntas inteligentes que se hacen! ¡Mirá, está abduciendo! ¿Y por qué él puede y nosotros no? Porque se entrenó, porque tuvo la suerte, porque tenía más capital simbólico, porque nacieron en Francia y en España, por lo que fuera. Pero el sistema educativo no está hecho para formar abductores. Al contrario, está hecho para formar y fomentar y diseñar solamente gente que deduce y gente que induce. Y con eso no vamos a ningún lado, como estamos ahora empantanados por todos, en todo sentido, ¿no? Que no hay vacuna, que no hay plan de vacunación, que no puede haber inmunidad de rebaño, porque las cepas mutan muy rápido y porque las nuevas variantes son mucho más
contagiadoras, aunque no letales, y porque la vacunación no llega al 50% en ningún lado del mundo, salvo en las Seychelles. Mirá, lo que me importa a mí que haya vacunación al 50% en las Seychelles, ¿no? ¿Viste? Y en Israel, bueno, que es otro caso, pero es un país muy chiquito también. Entonces, en ningún otro lado, ni en ningún país grande, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, recién llegan al 50%. Solo en Israel, en las Seychelles, es el 100%. Y por otro lado tenés Nueva Zelanda, ¿no? Que Nueva Zelanda no vacuna, solo el 4% de la gente está vacunada. Pero tienen cerradas las fronteras, están aislados y no tienen ningún Están aislados, caso. solo ahí. Están Entonces aislados. una isla, sí, pero no No puede hay- estar aislado indefinidamente. Entonces ahí No. entra de vuelta lo que decías vos de lo ecológico, entra de las interacciones, porque los tipos en algún momento tienen que abrir las fronteras y van a tener todos los problemas que no tuvieron ahora y peor, porque no están inmunizados ellos, ¿no? Entonces, me parece que lo fuerte que sale, cada ejemplo que tocaste hoy, y lo remarcó recién Carolina, ¿no? Con lo de Beyoncé y el Louvre, es una relación no de parasitismo, es una relación de simbiosis. Es una simbiosis mutua, los dos ganaron con eso, porque el Louvre consiguió millones de visitantes nuevos y Beyoncé perforó ese sarcófago de la alta cultura, logró mimetizarse con esas obras que eran solo para ser admiradas y que pasaron de figura a fondo, porque en realidad en el video de ellos lo que importa son ellos, no el fondo. Lo que la gente va a ver, que figura, se convierte en fondo. Pero dialoga. Dialoga, por eso, porque es una relación simbiótica, es una Sí. relación de mutualismo. Es una cosa que trabajó mucho la viuda de Carl Sagan, ¿no? Lynn Margulis, con el hijo, con Dorian Margulis. Todas las relaciones no de parasitismo, que es lo que vemos en todos lados. Cuando vos exterminás la hipótesis ajena, ¿qué estás haciendo? Estás parasitando al tipo. Te lo querés comer, lo querés liquidar, pero terminás al final con la rana y el escorpión. Son todas metáforas de la rana y el escorpión. Y era mi naturaleza, te tenía que picar, flaco, ¿qué querés? Disculpame, nos morimos los dos, pero bueno, seamos felices como perdices en el fondo del lago, ¿viste? Y lo que estamos planteando acá no es cómo se sale de relaciones de parasitismo a relaciones simbióticas y a relaciones de mutualismo. No solamente en el campo biológico, pero también, pero sobre todo en el campo cultural. ¿Cómo puede ser? Y ahora cuando vos investigaciones, las investigaciones más nuevas que hay sobre redes sociales, no tienen nada que ver con lo que estamos diciendo nosotros todo el tiempo. Ay, que las redes sociales se convierten en una cámara de eco. Ay, que las redes sociales te convierten a vos en una persona que no puede pensar salvo lo que piensan. Es toda mentira eso. Las redes sociales lo que hacen es reflejar la división que hay en la sociedad, y cuando vos mirás lo que está pasando en las redes sociales, en definitiva, te encontrás con sorpresas increíbles. Por ejemplo, y después pasamos a las referencias. Es mucho más difícil que una persona de izquierda cambie su opinión frente a las opiniones de derecha que al revés. Los de la derecha escuchan mejor y más a los de la izquierda. ¿Cómo puede ser eso? Si nosotros estamos todo el tiempo diciendo, hablamos del pensamiento hegemónico, y hablamos del pensamiento del capitalismo de plataformas, y de lo maldito que es Zuckerberg, y de bla, 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 bla. Pero con los análisis reales, estudios de millones de tweets, y estos 2 millones, después te muestran otra cosa. En las redes sociales, solo el 6% de la gente genera el 50% de los tweets positivos o negativos. El 6%. Tan poquita gente está colonizando todo un espacio que podría ser un espacio de potenciación maravillosa. Y sin embargo te amargan con esta cosa de apuesta a maximizar la diferencia y no a buscar puntos en común. Entonces, yo creo que una de las cosas más interesantes de todo este recorrido largo, porque como dijiste vos, son 15 clases, son 26 años, ¿no? Es mucho tiempo el que está dando vueltas todo esto acá atrás. Una de las cosas más potentes que sale es esta idea de que tenemos que educar para la abducción. Y que eso que vos haces, que a vos te sale, y de repente se te ocurre mezclar la Victoria de Samotracia con Beyoncé y de Volmoroder, con esto, la gente no lo sabe hacer ni lo puede hacer porque no fue entrenada para eso. Porque la educación no entrena para eso. La educación lo que te entrena es para más de lo mismo siempre. Y peor si tenés un doctorado, y peor si tenés 2 doctorados, porque bueno, el doctorado va llegando a lugares nichos chiquititos, minúsculos, que nadie investigó, a ver qué podés decir y qué sé yo, y el review de pares y toda esta cosa que hemos visto en todos los lados. Y no es porque prefiramos lo general a lo particular, sino lo que preferimos es la abducción a la inducción y a la deducción. Entonces, ¿cómo hacemos que esto que vos demostrás en cada reunión, que es no todo se puede conectar con todo, algunas cosas se pueden conectar con otras fructíferamente,
Porque si no, si es por conectar cualquier cosa con cualquier cosa, no vas a conseguir cosas interesantes. Pero ¿cómo sabes que podés elegir? ¿Y cómo sabes que es significativo? ¿Y cómo sabes que esto, cuando uno lo mira, dice, ah, mira esto lo podría profundizar acá, lo podría profundizar allá? Entonces me parece que resume mucho de lo que se hizo, por lo menos este cuatrimestre, la idea de educar para la abducción. Bueno, sí, era la intención. Y al mismo tiempo me puse algo que, a ver si me toma la cámara, no, mejor, que quiero que presenten mañana. Nosotros vamos a tener a una mujer que nos va a poner y nos va a hablar de ¿se ve? Me lo compré ahí. De la Bauhaus. Qué manera tonta de mostrar algo. De la Bauhaus. Bueno, ¿quién es nuestra entrevista de mañana? Ale, por Dios, ¿quién es esta maravilla? ¿Quién es Beatriz Souret? Esta es una diseñadora de la UBA, de FADU, por supuesto, pero es una persona que ha cambiado muchas veces de piel, porque es una diseñadora que estudió diseño industrial, pero después fue mutando y se dedicó a la gestión de proyectos de diseño, a los temas de marca, como marca objetos, marca país, etc. Y ahora es la directora de la carrera de diseño punto. ¿Por qué se llama diseño punto? Porque es diseño sin adjetivo, no es de diseño gráfico, no es de diseño multimedia, no es de diseño de luz y sonido, no es de diseño de productos, sino diseño punto. Te forma para un diseño muy general y muy parecido, por eso vamos a hablar bastante de la Bauhaus, al curso inicial. De hecho tiene un curso inicial de un año muy complejo y muy interesante, donde se picotea por todos lados para tratar de llegar a una cosa que después te permita diseñar en el ámbito que te toque. Se llama Beatriz Souret. Es una persona joven, es una persona súper dinámica, trabajó en el Estado, da clases en distintos lugares y nos va a contar un poco de qué es esto de pensar el diseño como gestión. Mucho en el espíritu de Walter Gropius, que fue el creador de la Bauhaus. Es una escuela que duró entre 1919 y 1933. Gropius la dirigió durante 9 años. Tuvo 3 sedes, la primera fue en Weimar, la segunda en Dessau, y la tercera en Berlín. La disolvieron los nazis cuando llegaron, porque en el 33 los nazis empezaban a cada vez más cooptar lugares que tenían que ver con la cultura. Y Gropius tenía una idea de que la arquitectura, el diseño tenía que ser para todos, tenía que ser un diseño con mucho impacto social, tenía que ser muy... él odiaba la ornamentación, él odiaba todas las fiorituras, él odiaba todo lo que tenía que ver con el diseño tradicional y le gustaban mucho más los ángulos rectos, lo que hoy llamaríamos arquitectura funcionalista. Él fue muy amigo de toda la gente interesante, importante. De hecho, estuvo casado con Alma Mahler, la viuda de Gustav Mahler, uno de los compositores más importantes de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y por su escuela, entre sus staff de profesores tenía un montón de gente maravillosa, pero en particular 2 que te son muy caros a vos, Estela, que eran Paul Klee, el pintor, y Vasily Kandinsky. Los 2 eran profesores en la Bauhaus, ¿no? Así que, y la Bauhaus fue el Media Lab del MIT de principios del siglo XX. Muchas de las cosas que se hicieron ahí en términos de cómo hay que enseñar diseño y cómo todo el mundo tiene que ser diseñador, todavía se siguen practicando hoy. Ya pasaron más de 100 años y hay una cosa maravillosa que les recomendamos que vean, que se llama el ballet triádico de uno de los integrantes de la Bauhaus, que se llama Schemmler, que es un ballet absolutamente increíble. Yo ahora se los vamos ahora a poner en la web. Yo puse 2 ejemplos. Un ballet del año 22 que parece hecho la semana pasada, porque es un ballet lisérgico, es un ballet absolutamente delirante, muy parecido a algunas asociaciones que haces vos, Estela, así que es el ballet triádico está dedicado a vos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, fue una manera más, digamos, para nosotros, para salir un poco de lo denso del texto de Latour y de los gráficos, empezar a hacer una bajada, ¿sí? Ahí veo a Abraham, me preguntaba yo el otro día, ¿cómo imaginamos una bajada? Porque vemos los gráficos y bueno, fue la manera más
quizás que más simple de hacer una bajada a dónde aterrizar, ¿no? Tenemos posibilidad de aterrizar y bueno, hicimos una propuesta. Muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos conversar en el día de hoy. Muchísimas gracias, Caro, por ese bello resumen que te interrumpí como siempre. Nos conocimos en el año 98, vos te acordás de eso, ¿no? Ayer en el nomás. 97. Ayer nomás. No me acuerdo, la verdad que no. No, ella es de otra generación, ¿no? Así parece. ¿Viste? No me acuerdo.